El título se llama Ya no soy esclavo. Bueno, vamos a empezar. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Gálatas. Hoy Pablo le está hablando a la FECentro, ¿ok? Bueno, en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo trae a la memoria a los fieles en Galicia la condición en la que se encontraban antes de convertirse al evangelio. A la vez les advierte que por la forma en que se portan, ahora no se muestran ser herederos de Dios. Era un pueblo que estaba actuando en desobediencia. Era un pueblo que se había apartado. Pablo llegó, les compartió de la palabra de Dios y solamente se alejó un poco y ellos se enfriaron. Yo quiero un poco hablarles de Pablo. A mí la verdad me gusta mucho hablar de Pablo porque yo me identifico mucho con Pablo. Él creía conocer todo acerca de Dios. Él hablaba, él era alguien, un erudito. Y él dice que era aventajado porque tenía conocimiento, mucho más que los maestros de esa época. Pero no sabe por qué Dios lo llamó. Él cree y cuenta que él agradó a Dios y que cuando agradó a Dios, Dios lo tomó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia, no por quien él era ni por lo que él sabía. Y eso está muy bonito porque él les empieza a hablar de cómo Dios fue revelado a través de Jesucristo a su vida. Dice, a mí nadie me compartió la palabra, a mí nadie me mostró un libro. Yo no fui discípulo de Jesús, aunque leyendo las Escrituras creemos que era contemporáneo de él, pero él no le conoció hasta que fue revelado a su vida. Así como a muchos de nosotros, pues creíamos que conocíamos de Dios, pero hasta que la venda cayó de nuestros ojos y Jesús fue revelado a nuestra vida, le conocimos. Así fue con él. Y dice que en ese momento cuando Dios lo llama y le es revelado Jesús, también le he revelado el propósito que él tenía, y el propósito era ir y compartir a los gentiles el evangelio de Jesús. Dice, y yo fui. Él no se fue a Judea para que fuera reconocido por los discípulos. Él se fue a donde Dios lo había llamado. Aunque en las iglesias ya se hablaba de él. Decían, aquel que perseguía, aquel que destruía a los cristianos, ahora les comparte el evangelio de Cristo. Y dice que pues era glorificado Dios en él cuando hablaban de él. Y ahí entendí muchas cosas. A veces nosotros juzgamos y decimos, ay, ¿a poco aquel que andaba en malos pasos ahora resulta que es cristiano? Aquel político que andaba en malos pasos ahora resulta que es pastor. ¿Sí? O cuando un cantante, o cuando un comunicador, o cuando un jugador se convierte a Cristo, ay, ¿a poco? No creo. Pero Dios necesita cristianos en todas las esferas. No nos vamos a desviar, estamos en Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Sí? Yo también aquí me identifico. Así los creyentes de Galicia habían estado en el pasado bajo las creencias de ídolos, acudían a los panteones grecorromanos de deidades inexistentes que por naturaleza pues no eran dioses, a quienes los gálatas imaginaban que rendían culto antes de su conversión. Y es verdad, cuando no conocemos a Cristo, en nuestro caso nos llenábamos de imágenes del mundo. Y de verdad imágenes en madera, talladas en madera, de cerámica, de barro. Nosotros teníamos de todo tipo de imágenes. Pero una vez que Dios fue revelado en nuestra vida, pues tuvimos que deshacernos de todo eso. Yo creo que muchos de aquí también lo hicieron. También las estampitas que traían a veces en la cartera, las pulseritas, los escapularios, todo eso fue revelado, todo eso quitamos cuando Dios fue revelado a nuestra vida. Yo recuerdo que yo veía donde quiera el Éxodo 20
del 3 al 6, creo que ese es donde dice que pues Dios abomina las imágenes, la idolatría y todo eso. Y donde quiera, yo me acuerdo que yo llegaba a las clases que teníamos con nuestros maestros y yo veía, y siempre me aparecía Éxodo, pero yo no entendía. Llegaba a la casa y abría la Biblia y era Éxodo 20, del 3 al 6, hasta que un día pues le pregunté a mi hermano, oye, ¿qué significa esto? Y ya mi hermano me explicó. Y me dice, pues tu casa estaba llena de gusanos, ¿sí? ¿Y qué hacen los gusanos? No hacen nada. Igual las imágenes no hacen nada, aparentemente. Entonces, pues ya cuando me explicó todo, yo llegué a la casa y empecé a echar todo en unas cajas. Aquí hay un hermano por aquí que me ayudó, Samuel, gracias, y quebramos todo, ¿sí? Había quien me decía, qué bonito, no la vayas a quebrar, mira qué bonita imagen. Y yo dije, no, una vez que la venda cayó de nuestros ojos, no podemos ponérsela a alguien más. ¿Sí? Y de esto hablaba, dice que antes de su conversión, esto es lo que hacía los creyentes en Gálatas. Dice la palabra en el versículo 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien conocidos por Dios, quiere decir que conocían a Dios, pero no solo mentalmente, ellos ya le habían abierto su corazón al Señor. Sin embargo, después de haber tenido esta experiencia de Dios, del Dios verdadero, en el cual incluía la herencia, no solo de la promesa hecha a Abraham, sino de toda la obra de la redención que les había liberado de la esclavitud de la ley, recibiendo la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, así que ya no eran esclavos, sino hijos. Y si hijo, también heredero con Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Y les pregunta Pablo, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres redimientos de los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Por qué otra vez vuelven a lo mismo? Les pregunta Pablo. Es cierto que ahora no volvían a los ritos que antes hacían, a los ritos abominables de la idolatría, ni veneraban imágenes, sino que volvían a las costumbres judías. En el versículo 10, Pablo describe los ritos a los que se habían sometido los creyentes de Gálatas. Y decía, algunos de los ritos eran que guardaban los días y también los meses. ¿Sí? Si había luna nueva también, no salían. Los tiempos o estaciones, las fiestas correspondientes a la Pascua, al Pentecostés y a los tabernáculos y también a los años sabáticos. Y en Colosenses 2:16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, de luna nueva o de días de reposo. ¿Sí? A veces decimos, ya dejamos atrás toda la idolatría, pero queremos seguir con las costumbres del mundo. Muchas veces yo recuerdo cuando damos el curso de sanidad interior, me dicen, es que por mi trabajo yo tengo que ir el 12 de diciembre a la basílica. Y yo, o sea, ¿cómo? Pero ya quedó eso atrás. No, pero es que tengo que ir porque pues es que mis jefes pues son católicos. Entonces yo, o sea, ya, eso ya quedó atrás. Pues mejor, es que si no me dan el día, pues voy a trabajar, ¿verdad? Porque se supone que ya dejamos todo eso atrás. Entonces, son costumbres que a veces no queremos avanzar y volvemos atrás con eso. Y pues, ¿qué de bueno tenía que ellos guardaran estos días? Nada, estaban retrocediendo y de eso se dio cuenta Pablo. Pablo muestra una vez más. Pablo temía que sus esfuerzos y trabajo para establecer y edificar iglesias en Galacia fueran destruidos por la reincidencia de los creyentes en el legalismo. ¿Sí? Gálatas 4:11 dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando yo creo que estamos en un ministerio y hay un líder y el líder
te muestra la verdad de la palabra, te guía. Cuando tienes una necesidad le hablas y de verdad que decimos, ay, ya estamos dando fruto, gloria a Dios. Pero volteas y ves que vuelve a reincidir en lo mismo, ¿sí? Y esos, sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? Que son bien chismosos y de todo nos damos cuenta. Yo creo que, ¿se imaginan Pablo de ver a la iglesia otra vez en las mismas andadas? Él pensaba, pues no crecen, son unos niños espirituales. Dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 3:5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado al tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Sí? Pablo muestra una vez más la grandeza de su corazón en la forma afectuosa con la que se dirige a ellos. Y les dice en el versículo 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Pablo había sido un judío, ¿sí? Sus padres eran judíos, bajo la ley. Por lo tanto, ellos debían hacerse como él, esto es, como alguien que a pesar de ser judío de nacimiento, no estaba ya bajo la esclavitud de la ley. Los cristianos gentiles nunca habían estado bajo la ley y no estaban ahora bajo ella. Porque también yo me hice como vosotros, les dice Pablo. Por eso invito a los Gálatas a que siguieran su ejemplo y evitaran el legalismo de los judíos. Y él les dice, ningún agravio me habéis hecho, quiere decir ningún mal me hicieron, porque dice Pablo, aunque en mi primera visita en Galacia, a Pablo lo persiguieron los judíos, pero los creyentes de esta región lo recibieron con entusiasmo y escucharon su mensaje. Muchas veces vamos a algún lugar y aunque la gente hable mal del predicador, nosotros vamos a escuchar con los oídos espirituales, ¿sí? Y así hicieron los Gálatas. No les importó que los judíos quisieran apresar a Pablo. Ellos dijeron, trae un mensaje, y lo escucharon. Por eso Pablo se encontraba triste en ese momento cuando les habla, porque dice, no recibí de ustedes ningún agravio. En el 13 y 14, Pablo les recuerda cómo llegó a ellos a causa de una enfermedad. Y esa enfermedad no fue impedimento ni para Pablo como predicador, ni a los Gálatas como receptores del mensaje. Y agregó, no me despreciaste ni desechaste por la prueba que yo tenía en mi cuerpo. No sabemos si Pablo tenía una enfermedad en los ojos o habla también de malaria, que puede ser lepra. No sabemos qué era, pero Pablo tenía una enfermedad y los Gálatas no lo rechazaron. Sí, permíteme un momento. A esto voy. Muchas veces ponemos de excusas tantas cosas para servirle a Dios. De verdad que a mí me da tanta alegría, y lo platicamos César y yo, cuando llega un hermano aquí a la congregación con sus niños, viene a servir a Dios. Yo, la verdad es que me tocó el corazón la semana pasada que vi a Damaris subirse a ministrar con su hija. Y me dijo, no importa si la niña se viene, no importa, yo sigo ministrando, no te preocupes. No hay excusa para servir a Dios. Después nos platicó Meni, su esposo, que ellos salieron de su casa con 6 maletas, ellos son 5, tiene 3 hijos, su esposa y él. Dejaron la comodidad de su casa, de su iglesia, donde ellos predicaban, a la que ellos pertenecían, y salieron de su casa a cumplir con la misión a la cual Dios los había llamado. Gloria a Dios, ¿verdad? Por esas personas que no ponen excusa, así como Pablo. No sabemos qué enfermedad padecía, no sabemos qué era lo que él tenía, pero él compartía el evangelio porque ese era el propósito para el cual el Señor lo había llamado. Dice, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, les dice a los Gálatas, porque no lo rechazaron ni cuestionaron su apariencia física, ni sus condiciones débiles por sus padecimientos. Recibieron su mensaje con profundo amor y agradecimiento, como un ángel enviado por Dios, como a Cristo. Y
Y te puedes imaginar, así lo recibieron. Pero hoy él sentía en su corazón que los Gálatas, que la iglesia se había enfriado. Y es lo que les está diciendo. En el versículo 15 dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaron? El apóstol señala que los Gálatas habían estado felices de escuchar el mensaje de salvación, que estaban atentos a cada predicación. En Hechos 13:48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Por eso Pablo no podía entender qué estaba pasando en ese momento. Dice Pablo: si hubieses pedido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pablo, otra vez nos dice, sufrió una enfermedad en sus ojos que le perturbaba su visión. Y en Gálatas 6:11 nos vuelve a afirmar lo mismo. Dice: mirad cuán grandes letras os escribían de mi propia mano. Pablo sentía que los Gálatas lo amaban y lo recibieron con cariño. Dice, ellos estaban dispuestos, al ver su condición, a sacarse sus propios ojos y a dárselos. Dice, es extraño que ahora se hubiesen puesto en su contra. ¿Qué explicaba su cambio de actitud hacia Pablo? Si el mensaje de la verdad del evangelio en Cristo era el mismo, ¿por qué ese cambio? En el versículo 16 dice: ¿me han hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Y esto pasa muchas veces, iglesia. Cuando nos confrontan con la verdad, nos molestamos y reaccionamos como los Gálatas. Cuando quizás por el amor que sentimos con ustedes nos acercamos y les hablamos de acuerdo a la palabra, con un consejo, a veces se molestan. La verdad confronta, pero lo hacemos por amor. O cuando algún hermano va y dices, pues ¿quién es este si apenas va llegando a la iglesia? ¿De verdad? O sea, ¿cómo me va a hablar a mí? Yo tengo años en el evangelio. Y aquí mismo, ¿verdad? Al mismo Pablo decía, si yo les mostré la palabra del Señor, si yo los llevé a conocer del evangelio, ahora soy su enemigo. ¿Sí? La palabra confronta. Y con base en esta escritura, yo puedo decir que el Señor espera más de nosotros. No solo como siervos, sino como pueblo. Siento como que administramos nuestro compromiso con Dios con gotero. ¿Sí? Como cuando los niños están pasando por una gripita temporal. Ahorita no hablen de gripita porque todo el mundo corre, ¿verdad? Se sale huyendo. ¡Ay, no! Que no tosan. Chiste local. Pero antes le ponías 3 gotitas o 6 gotitas. ¿Cuántas gotitas? Y le dabas ahí en un vasito con agua o en el biberón para que el niño sanara, el bebé sanara. Y nosotros le queremos dar a Dios nuestra vida en gotitas, cuando el Señor quiere que le entreguemos nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu, todo nuestro ser. Y entonces yo veo la respuesta porque oramos y le decimos, Señor, danos la guía correcta de tu Espíritu Santo y la forma de interpretarlo correctamente para cuidar el corazón de tus hijos. Y el Señor nos llama a exhortación a no volver a la esclavitud. Con eso nos respondió, a no volver a la esclavitud. Es decir, hay un momento por el cual estás atravesando, familia, en el que no sabes si seguir en Cristo o regresarte al mundo. Y hay una línea muy delgada entre darle y que no haya vuelta atrás. Hay una línea muy delgada. Con esto no queremos asustar a nadie, ni queremos cargarle la mano, ni que se sientan heridos o lastimados. No, el Señor quiere que te vuelvas a Él de todo su corazón porque Él te ama. Él te reconoce y Él te acepta como eres, y a pesar de cómo eres,
Él dio su vida por ti. Y lo que quiere es recordarte y decirte: hijo, valió la pena que lo hiciera en la cruz. Pero no te pierdas, porque por lo que estás atravesando, en lo que estás caminando, en la vida que estás desarrollando, no tiene nada que ver con Cristo ni con la cruz. Tiene que ver contigo y tus necesidades humanas. Y cuando el Señor nos da esta palabra de exhortación a no volver a la esclavitud, hoy tratábamos de discernir, Sonia y yo, ¿cómo le titulamos al mensaje? Si me ayudan, chicos, allá en cabina: ya no soy esclavo. Teníamos preparados un video, pero no les vamos a poner el video, se los vamos a compartir. Pero hoy no lo vamos a compartir aquí en vivo en el auditorio, sino queremos reflexionar juntos en el Espíritu. ¿Qué es lo que te está esclavizando?